Bueno, muy buenos días para todos y para todas. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos les dan una cordial bienvenida al seminario alemán La hermenéutica como herramienta en la investigación. Este evento, realizado en el contexto del proyecto de investigación Metodologías de Investigación del Derecho en Colombia, Complejidad y transformación social, desde el cual se viene desarrollando además un ciclo de entrevistas a expertos en distintas áreas disciplinares del derecho para profundizar en sus aproximaciones metodológicas a sus propios objetos de estudio. Para nosotros es muy importante y un gusto poder dar continuidad a este ciclo de seminarios investigativos, el primero de ellos denominado La ciencia del derecho desde la perspectiva de Carlos Nino, en donde tuvimos la posibilidad de discutir acerca de la dogmática jurídica, de la distinción entre la descripción y la reconstrucción del derecho, así como el análisis de la naturaleza de las instituciones y cómo podemos ponerlas al servicio de la sociedad y de los juristas. El segundo seminario investigativo denominado Diálogo Metodológico desde Kaufman y Bourdieu nos permitió reflexionar acerca del pensamiento de estos dos grandes autores y sus miradas desde la filosofía del derecho y la sociología del campo jurídico, respectivamente. Hoy, nuestro tercer seminario versará sobre la hermenéutica como herramienta en la investigación, discusión que parte de la lectura de Mauricio Bechot, breve exposición de la hermenéutica analógica. Para ello, es un placer para mí presentar a nuestros invitados que fungirán como relator y como correlator, no sin antes agradecer su deferencia y los valiosos aportes que hoy nos compartirán en torno a la teoría de interpretación de textos y su importancia para la investigación. Como relator tendremos al padre José Carvajal Sánchez. Él es el director general de investigación e innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Es doctor en filosofía de la Universidad Católica Parisiensis de Francia, magíster en educación de la Universidad Internacional Iberoamericana en Estados Unidos, magíster en filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma en Italia. Y como correlator tenemos al doctor Robinson Cárdenas Sánchez. Él es doctor en Derecho, magíster en Filosofía Latinoamericana, especialista en docencia universitaria y licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico por la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Además es comunicador social y periodista de la Universidad Los Libertadores y docente de la Universidad Santo Tomás, sección Altuna. A ellos un agradecimiento muy especial por aceptar nuestra invitación. El esquema del seminario investigativo se describe de la siguiente manera. Vamos a empezar con la intervención del relator, padre José Carvajal, quien tendrá 20 minutos para realizar la presentación del texto. Acto seguido, continúa el correlator, el doctor Robinson Cárdenas, quien también tendrá un espacio de 20 minutos para dar a conocer también su análisis del texto. Posteriormente tendremos un espacio de discusión por parte de todos los participantes del seminario. Aquí en este espacio invitamos a todos los asistentes a dialogar, a problematizar constructivamente y confrontar ideas relacionadas con el objeto del seminario, realizando de esta forma una dinámica de construcción colectiva de conocimiento. Es importante de pronto aclarar que la idea es que podamos tener un diálogo, no de pronto unas preguntas, ¿cierto? Sino más bien un diálogo constructivo entre todos los participantes. Es la dinámica de este tipo de seminarios. En ese sentido, entonces, y ya explicada la metodología, vamos a dar paso a el relator, el padre José Carvajal Sánchez. Padre. Sí, buenos días para todos. Les agradezco la invitación, me siento muy honrado. Obviamente, como dice la Biblia, que Moisés se acercó a la zarza ardiendo, se descalzó porque no se sentía muy hábil en ese terreno nuevo en el que le permitían caminar. Mi mundo es la filosofía,
y la parte jurídica, pues la admiro muchísimo y todo el trabajo que hacen en esa Facultad de Ciencias Jurídicas. Yo me tomé pues el trabajo que me asignaron de leer en detalle el texto de Mauricio Bochó sobre la hermenéutica analógica. Y les comento pues un poco mi plan de exposición en estos 20 minutos que ustedes me dan para compartir mi texto. Pues son dos conceptos, la analogía y la hermenéutica, dos conceptos que se han trabajado muchísimo en la filosofía. En ese orden, analogía y hermenéutica. El profesor Bochó la pone en el orden contrario, hermenéutica analógica. Pero igual, no hay problema en tomarla en ese orden también. Entonces, lo primero que yo intento hacer es hacer una especie de arqueología del concepto de analogía, que es muy importante, ¿sí? La arqueología del concepto. Porque hay algunos autores que han desarrollado y han dicho cosas a propósito del concepto de analogía, para que, especialmente pues Aristóteles, pero hay que ver también a Santo Tomás de Aquino, y entre esos dos gigantes, Alejandro de Afrodisia, Proclo, el pseudo Dionisio, Simplicio, Avicena, Al-Ghazali, Averroes, Boecio, San Alberto Magno, San Cayetano, mejor dicho, es especialmente filósofos medievales. Bueno, pero todos tienen en común en que al explorar el concepto de la analogía, lo que están buscando es comprender cómo funciona el razonamiento y cómo es que la inteligencia argumenta, cómo es que nosotros argumentamos cuando abordamos la pregunta por la verdad o la relación o la naturaleza de los entes. Entonces, sin analizar ese concepto, pues es muy complicado entender por qué procede de esa manera la inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, empecemos por Aristóteles, así me voy a detener fundamentalmente en Aristóteles. Aristóteles desarrolla la exploración sobre la analogía en tres grandes textos. El primero, pues, es el libro de las categorías. También en el cuarto capítulo de la Ética a Nicómaco y la segunda parte del libro de la Metafísica. El punto de partida para Aristóteles del estudio de la analogía es las matemáticas, las relaciones de los números en las matemáticas. Esas relaciones de equivalencia, de proporcionalidad o diferencia entre los números. Especialmente la famosa proporcionalidad. Por ejemplo, en la operación 1 sobre 2 se da una relación de proporcionalidad a la relación 3 sobre 6. O sea que el 2 es al 1 como el 6 es al 3. Digamos que si se dibuja en el tablero esa operación se ve inmediatamente la relación. 1 sobre 2 es proporcional a 3 sobre 6. O sea, el 2 es al 1. ¿Qué es el 2 con respecto al 1? Pues, vamos a decir que es el doble. ¿Qué es el 1 con respecto al 2? Es la mitad. ¿Qué es el 3 con respecto al 6? Pues el 6 es el doble del 3 y el 3 es la mitad del 6. Y podríamos seguir encontrando equivalencias, proporciones, afinidades, etcétera, etcétera. Ahora bien, Aristóteles descubre que esta forma de relacionar los términos matemáticos es una forma ordinaria como procede la inteligencia para relacionar los entes.
¿sí? Los entes son las cosas. Las cosas son abordadas por la inteligencia siempre con un aparato de relaciones. Y de esa manera la inteligencia elabora las distintas formas del discurso a través de esa relación de los entes. Y entonces la analogía ya deja de ser simplemente cuantitativa, o sea, el estudio de las relaciones entre los números, y pasa a ser una analogía de orden cualitativo. Veamos, por ejemplo, Platón. Platón dice el bien y el sol. Son dos entes, digamos. Son análogos porque el bien es al mundo inteligible lo que el sol es al mundo visible. ¿Sí? El sol esclarece el mundo visible. Si no fuera por la luz del sol, nosotros no distinguiríamos los entes. Pero el bien es el que permite hacer inteligible ese universo que llama Platón el mundo de las ideas. Muy pronto fue evidente que el lenguaje humano se, se desarrolla en la dinámica de la analogía. O sea, el lenguaje es fundamentalmente una puesta en juego de la analogía. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos, inmediatamente establecemos relaciones entre los nombres, relaciones de proporcionalidad, fluctuando en ese lenguaje entre la univocidad y la equivocidad. O sea, no, nos mantenemos ahí, en esa tensión, digamos, en ese juego. Y cuanto mejor manejemos esas estrategias de, de movernos, ¿sí? Entonces se enriquece el discurso, se enriquece el lenguaje y se enriquece, por lo tanto, la comprensión del ente, la comprensión de las cosas. Eh, los nombres de los entes, ¿sí? Y lo que significan, permite este juego fabuloso que es el lenguaje. O sea, el lenguaje es una puesta en juego de los nombres. Y entonces los nombres circulan, los nombres se evocan, los nombres se contrastan, los nombres de los entes, obviamente, los nombres aluden a entes, ¿sí? Y esto es porque un mismo nombre tiene la capacidad de denotar algo, o sea, de señalarlo como una cosa ahí, pero también el mismo nombre connota, es decir, se refiere a otras cosas. Y como si fuera poco, los nombres también evocan. O sea, uno cuando accede a los nombres o cuando pronuncia los nombres despiertan en la inteligencia una cantidad de sentidos, sentidos inmediatos, que es lo que el nombre denota, sentidos referenciales, que son los que ese mismo nombre connota, y sentidos prácticamente que llegan no sé de dónde, que es lo que los nombres evocan. Entonces, a propósito, dice uno, y a propósito de esto, me puso a pensar, y cuando uno dice, oiga, pero este trae al argumento, trae a la discusión algo que increíble, y a veces la parte que evoca el nombre es demasiado rica, demasiado intensa en significación. Y ese poder de los nombres, de entrar en una relación analógica con otros, es decir, de entrar en relación de proporcionalidad, es lo que permite, por ejemplo, la literatura.
la poesía, el canto, la oración. Bueno, justamente tanto en la poética como en la retórica, Aristóteles justifica que por analogía un nombre puede emplearse metafóricamente. Si el segundo término está al primero como el cuarto al tercero, puede usarse el cuarto en vez del segundo y el segundo en vez del cuarto. Como ustedes ven, está procediendo al modo como inició en las matemáticas. Por ejemplo, se puede llamar a la vejez tarde de la vida u ocaso de la vida, o a la tarde vejez del día. Ahora bien, la analogía es posible porque el ente, dice Aristóteles, se dice en varios sentidos. Esta afirmación breve, estoy considerando a Aristóteles textualmente, esta breve afirmación, el ente se dice en varios sentidos, ¿sí? Es lo que permite, digamos, la comunicación de todo con todos. Es decir, que exista una comunicación entre todos los entes. Hay un vínculo, hay un lazo, les digo, por ejemplo, esto. Yo digo, la tarde está llorando. Qué raro, el cielo está azul. La tarde está llorando, qué raro, el cielo está azul. Para alguien que escucha esa expresión, en realidad lo que entiende inmediatamente es que el autor está llorando. No está lloviendo, él está llorando. ¿Y cómo es posible relacionar la lluvia con las lágrimas, la tarde con la tristeza? ¿Cómo es posible? Porque los entes, el ente se dice de muchas maneras. Y todos los entes, al decirse, generan posibilidades de interrelación, de relación, de vinculación. Entonces, ahora bien, tampoco hay que exagerar. No se puede saltar de la homonimia, digamos, a la analogía. Es decir, uno no puede forzar las cosas. A ver, un ejemplo como uno podría forzar los entes y obligarlos a entrar en una relación totalmente arbitraria. Supongamos la humildad de un sacerdote X que hace mal uso de la analogía o de esta relación entre los entes. Dice el sacerdote en su predicación: queridos hermanos, hoy es el día de San José. San José, como saben ustedes, era hijo de un carpintero. Los carpinteros hacen confesionarios. Por lo tanto, el mensaje de San José es que todos se confiesen. Ve uno la chambonada, ve uno cómo va interrelacionando cosas que no, que uno dice, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Y esto para dónde va? Digamos, cuando se hace un mal uso de la analogía, normalmente la persona, la inteligencia que intenta seguir un discurso entra en shock, o sea, dice, ¿y esto qué está haciendo? Es típico del demagogo el pervertir la belleza y las posibilidades semánticas de la analogía, porque coge los conceptos, coge las palabras, las relaciona, pervierte el sentido de los nombres y los relaciona de manera abusiva. Entonces, precisemos con Aristóteles que si bien el ente se dice de varios modos, todo ente se dice en orden a un determinado principio de significación. Entonces, no sé si queda más o menos entendido el problema, en general, lo que es la analogía. Hay muchas cosas que se dicen de la analogía, pero ya es aplicándola al terreno de la teología.
de cómo hablar de Dios, de cómo nosotros podemos hablar de los atributos de Dios, de la existencia de Dios, de los actos con sentido que hace Dios, pensar, amar, querer, mandar, juzgar, cómo entender todo eso hablando en un lenguaje humano y entendiendo estas palabras como acciones humanas aplicadas a un ser infinito. Sin embargo, digamos, es un terreno ya mucho más especioso, por lo tanto no me voy a meter sobre el uso que se ha hecho y en los estudios que se han hecho de la analogía. En todo caso, quedémonos con esta idea de Aristóteles. Dice Aristóteles, las cosas tienen en sí cierto parentesco, y constituyen una unidad analógica. Cada categoría del ente se da en efecto, en cada categoría del ente se da lo analogado. Gracias a esta unidad, no es preciso buscar una definición de todas las cosas para conocer su naturaleza. Bueno, ¿cuánto me queda, Nancy? Como 5 minutos. 5 minutos, padre, sí. Bueno, concluyo este excurso sobre la analogía filosófica haciendo un salto extravagante, ¿sí?, para aterrizar en el campo en que todos ustedes se desempeñan, la teoría jurídica y el uso que debe hacerse de la analogía. Tomo literalmente un texto de la Enciclopedia Filosófica de la Universidad de la Santa Croce de Roma. Dice en esa enciclopedia, crearon un sitio web con conceptos filosóficos y justo aparece este, y me pareció espectacular lo que dicen ahí porque nos ayuda a aplicar lo que venimos de decir. Dice, la justificación del recurso al racionamiento por analogía y su importancia se ha llevado también a cabo dentro de los diferentes ámbitos del saber humano. En el campo del derecho se constata el hecho de que muchos ordenamientos jurídicos, siguiendo una práctica antiquísima, reconocen el recurso limitado a la analogía como instrumento interpretativo para colmar lagunas legales. Cuando se presenta un caso no contemplado por la ley, se autoriza en algunos casos a recurrir a la disciplina prevista para casos semejantes o a los principios generales del derecho. Los teóricos del derecho siempre han discutido sobre el valor y el fundamento de la argumentación por analogía, en el caso del vacío legal, ¿sí? Pero en la actualidad han aparecido nuevas doctrinas que abocan por su extensión a cualquier campo del derecho. Y entonces ahí trae un texto amplio de Arthur Kaufmann, que yo creo que ustedes lo conocen, porque lo que él dice a propósito del uso de la analogía en las ciencias jurídicas me pareció realmente espectacular. Yo voy a dar estos apuntes para que si después quieren leerlos en detalle, lo puedan hacer o incluso avanzar en la exploración de lo que dicen estos autores. Entonces dejo ahí por ahora lo de la analogía y me paso al campo de la hermenéutica. De la hermenéutica no voy a decir nada de una arqueología de la hermenéutica porque eso sería llover sobre mojado, es una cuestión ya bien sabida por todos. Pero me parece oportuno comenzar por lo que dice justamente Osho en una entrevista que él dio sobre la famosa hermenéutica analógica, que es el tema del artículo que se nos dio a leer. Dice él que la hermenéutica analógica es un intento de evitar el equivocismo de las teorías de la interpretación que pretenden seguir los moldes de la filosofía analítica, a veces demasiado cerrados y pretenciosos, muy centrados en el autor, por ejemplo, al pedir que se obtenga el sentido literal de los textos. Esa literalidad que a veces es insuficiente para resolver las problemáticas que todos conocemos en el campo del derecho. También intenta, dice Boshoff, evitar el equivocismo de las teorías de la interpretación, que rompe con todos los moldes, como algunos posmodernos excesivamente relativistas y polarizados hacia el sentido alegórico. En cambio, la hermenéutica analógica, dice el autor,
se esfuerza por tener apertura, pero dentro de los límites de la exactitud que se pueda alcanzar. Ahora bien, encontré otro texto de Luc Tremblay, que se llama Le positivisme juridique versus l'herméneutique juridique, que hace una aplicación muy concreta de los planteamientos de Boshoff al campo estricto de las ciencias jurídicas. Leeré alguna cosita. Dice Tremblay, en el siglo XX, los no abogados generalmente percibían a los juristas de la misma manera que a los fontaneros. Estábamos tratando con ellos cuando algo estaba fluyendo o a punto de hundirse. Los juristas fueron percibidos como expertos, en el sentido que ellos mismos dan a este concepto, es decir, como personas elegidas por sus conocimientos técnicos, capaces de hacer constataciones y valoraciones de hecho sobre lo que dice la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Sin embargo, y esta es la parte importante, parece que los abogados son cada vez menos capaces de concebirse a sí mismos como meros técnicos jurídicos. Están cada vez más interesados en la sociología, la ética, la economía, la historia, la antropología. Y el resultado es un cierto malestar. ¿Quién no ha escuchado a los juristas quejarse de las decisiones de la Corte Suprema, que se han vuelto demasiado largas, demasiado complejas, demasiado abstractas, demasiado impredecibles y demasiado divididas? Probablemente estemos asistiendo a lo que algún día podría llamarse una ruptura epistemológica. Bien, a mí me pareció fantástico, solo que no tengo tiempo ni los recursos de fuentes para estudiar esta famosa ruptura epistemológica. Es decir, que ustedes están en el centro de una transición sobre el derecho, sobre lo que es la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque están incluyendo una cantidad de saberes o de disciplinas y ya no son simplemente los expertos o los técnicos que se atienen a la literalidad de la ley, ¿sí?, de la jurisprudencia, sino que además aplican la analogía, aplican la hermenéutica, hacen un esfuerzo a partir de una cantidad de datos que reciben de otras ciencias humanísticas. Entonces, dice Tremblay que voy a examinar lo que se desprende de la oposición de dos representaciones dominantes de la ley. En la primera, la ley se presenta como un elemento objeto, capaz de describir universalmente una realidad a la que se acomodan los sujetos actuantes, independientemente de cualquier consideración o contexto. La práctica jurídica derivada de este enfoque podría llamarse positivismo jurídico. Entonces, la ruptura epistemológica es con este positivismo jurídico. La segunda representación de la práctica jurídica considera la ley como un objeto sui generis, es decir, como una creación humana realizada por sujetos históricos en contextos sociales, económicos, políticos, religiosos, entre otros, que le dan a esa ley ciertas oberturas sin las cuales no puede ser comprendida. Lo asociaré a la hermenéutica jurídica o al enfoque interpretativo en derecho. Entonces, los dos enfoques realmente, dice Tremblay, tienen cómo justificarse. Sin embargo, dice este autor, es posible un tercer enfoque, que no se quede ninguno de los dos, que es, a ver cómo es que lo llama él, pragmatismo jurídico. Pragmatismo jurídico. Bueno, yo los dejo a ustedes a que son los expertos, a que si puede resultar relevante lo que acabo de exponerles, puedan debatir entre ustedes y yo estaré feliz escuchándolos, porque no me considero experto para meterme en esas aguas. Se dice en teología, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán explicar. Espero que ustedes puedan incluso ilustrarme sobre la cuestión. Simplemente quisiera concluir contemplando el horizonte que se abre con la interpretación analógica
y la necesidad de afinar esta competencia dentro de los resultados de aprendizaje que deben asegurar los abogados. A mí sí me parece que es una competencia, o sea, saber hacer uso de la hermenéutica, de la analogía. Pero eso es un entrenamiento que toma tiempo, y la persona tiene que ejercitarse para no hacer lo que hacía este curita hablando de la confesión, pero tampoco irse sencillamente por las ramas y argumentar de manera poética puramente o eh, psicologista la cuestión, sino realmente hacer un uso contundente de estas dos herramientas que tiene la inteligencia cuando construye el discurso, cuando razona el ser humano. Bueno, me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Padre José. Muy interesante y muy enriquecedor todas sus apreciaciones y todos sus aportes. Nos deja muchas cosas por aprender, para seguir aprendiendo y por supuesto que para la discusión. Damos paso entonces también al doctor Robinson para escuchar también el análisis del texto. Muy buenos días para todos. Agradezco mucho la invitación. Padre José Carvajal, doctor Camilo Alberto Quintero, doctor Emerson Cepeda, doctora Nancy y a todos los presentes. Agradezco a la universidad esta invitación y pues agradecer al Padre todas las cuestiones que nos ha aportado en materia de hermenéutica y en materia de analogía. Realmente el tema de la hermenéutica analógica de Beuchot pues es un aporte más a la gran hermenéutica que viene desde luego desde comienzos del siglo XIX con Schellmayer, después con Dilthey y después se va reforzando con autores, con filósofos expertos en el tema como Gadamer a través de la desvelación del existencialismo y ya un poco más adelante con Habermas y Apple, cuando va a ser a través de la hermenéutica crítica de los modelos sociales, y por último, pues la propuesta de Beuchot, que sería más o menos reciente, estamos hablando del año 97, se trata de un texto que se publica hacia finales del pasado siglo XX y que va cobrando fuerza, especialmente en los entornos académicos latinoamericanos, vinculados al discurso de la liberación y de la apuesta por comprender el mundo que somos como latinoamericanos a partir de nuestras propias narraciones, llamémoslo así, nuestras propias experiencias entitarias, nuestras propias experiencias metafísicas. Agradezco mucho la invitación y bueno, yo traigo aquí un libreto, espero me disculpen por el asunto, vamos a utilizar algunos recursos ideogramáticos, llamémoslo así. Y empezaríamos por acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, comencemos por aquí. Dice, el método investigativo e interpretativo de la Universidad Santo Tomás traduce la definición de ley de la suma teológica. De esta definición brotan tres criterios hermenéuticos. La ley positiva que vemos allí en 1, ordinatio rationis promulgata, ordenación racional a cargo del legislador. Para el bien común vemos en 2, ad bonum commune, aludiendo al valor integrador de todos los valores de coexistencia y convivencia. Ese es el aspecto axiológico de la vida jurídica. Y en tercer lugar, en 3, cura communitatis, la finalidad social de la dinámica jurídica. La Universidad Juan de Castellanos propuso como motivación teórica un texto sobre la interpretación analógica del dominico mexicano Mauricio Beuchot. El buen tomista que es Beuchot desarrolla 3 tipos de posibilidad hermenéutica
según Tomás de Aquino. El unívoco alude a un universal perfectamente claro del que se pueden derivar conclusiones comunes para todos. La interpretación equivocista, que no goza de claridad plena y se aplica en distintos sentidos con grandes posibilidades de confusión. Y por último, la interpretación analógica, que busca lo distinto y lo semejante en el proceso interpretativo. En la univocidad, homogeneidad; en la multiplicidad, heterogeneidad. Si se utiliza el método de la definición tomista, recogido en la época moderna por Norberto Bobbio, Elías Díaz, Werner Goldsmith, Giovanni Reale, ¿cierto? Encontramos que hay una identificación especial respecto a estas tres propuestas hermenéuticas, ¿cierto? La univocidad es la significación idéntica de un término con respecto a sus significados, que valen para todos los casos de manera igual. La equivocidad juega con distintas posibilidades semánticas, con base en un mismo significante, como el significante osa, que alude al animal y al nombre de una constelación, y la analogía se ubica entre lo unívoco y lo equívoco como algo intermedio que recoge lo semejante y lo diferente, recogiendo lo que los singulares pueden tener de distintos o de parecidos o semejantes. Si utilizamos ese método de definición tomista, decía yo hace un momento, que especialmente define la ley y que va a tener, digamos que, continuadores de esa idea en la filosofía del derecho, repito, Bobbio, Elías Díaz, Werner Goldsmith, etc. Entonces, al universal de la norma jurídica, que sería la parte unívoca, y al universal de los valores jurídicos, que podría ser el equivocismo, se integra el singular del caso concreto, que no vale igual para cualquier sujeto. En este orden de ideas, pues juega la idea de homogeneidad, heterogeneidad, pero el aspecto analógico estaría referido a la interpretación que tiene que hacer el juez. Recordarán ustedes que hubo un tiempo en el que el juez era simplemente la boca que pronunciaba literalmente las palabras de la ley, pero con las transformaciones que hemos tenido de los años 50 del pasado siglo XX para acá, ya no es posible esa idea y encontramos que el juez tiene que ser un intérprete de la ley con unas capacidades interpretativas que tienen que ir más allá del apego a la letra, sentido y sentencia de lo que dice la norma, y viene en un mundo de proposiciones entre teóricos y escuelas que van a hacer cuenta de este ejercicio y la necesidad de ir por la vía de la analogía a la naturaleza real de las cosas. Las universalidades normativa y ambigua abren las posibilidades del derecho a todos los sujetos del todo social, pero el reclamo de la analogía hace que para cada caso, para cada uno, el juez encuentre una solución personal o individual, de acuerdo con la realidad existencial de cada uno, por lo menos para el caso difícil o las zonas de penumbra. Cada sujeto aspira a su propio ius, pues la justicia dará a cada uno lo suyo. Sum quid tribuere, dar a cada uno lo suyo. Si se busca dar a todos lo mismo, se cae en un univocismo que acaba de raíz con la intención radical de la justicia y especialmente de la justicia distributiva, que es el modelo de justicia, digamos, principal que va apareciendo en las teorías del derecho, especialmente entre los años 60, 70 hasta nuestro tiempo. Según aprendemos con Chaim Pellerman, en todos los casos debe haber intención distributiva, lo que solo se logra si el intérprete prefiere la analogía o trato desigual pero proporcional, cuando el operador jurídico se propone armonizar diferencia y semejanza.
Dice Elías Díaz, precisamente en su filosofía del derecho, la ciencia del derecho ha venido acogiendo a través del tiempo la idea de que, además de existir un derecho igual para iguales en materia de justicia conmutativa, también es necesario entender que hay un derecho desigual para desiguales en materia especialmente de derechos sociales y económicos, y que reconociendo esas desigualdades seguramente podemos echar a andar un proyecto cierto y material de justicia en equidad. Y esto desde luego va por la vía de lo analógico, superando, como lo ven ustedes aquí en el gráfico, pues los problemas que se darían entre lo unívoco y lo equívoco. Este es el clásico problema de los ciegos y el paquidermo. Cada ciego toca una parte del elefante y cree que esa es la totalidad y la verdad absoluta. Esa podría ser una de las situaciones, digamos, reduccionistas en la univocidad. Pero también podríamos, si miramos bien el plano general del paquidermo y los ciegos, el equivocismo, cada uno por su lado cree que está en el lugar correcto de la verdad y no admite otra posibilidad, no hay diálogo, no hay posibilidades dialógicas o de interacción. Estas son cuestiones que van a empezar a entenderse con la crisis del positivismo jurídico, y Carla Farali nos da cuenta de ello en una obra muy importante que titula Filosofía del Derecho Contemporánea. Prácticamente ella dice que es en la medida en que se va descubriendo este asunto, que va cogiendo fuerza un nuevo razonamiento jurídico que las más de las veces se alimenta de la analogía, del método analógico, para entender que no todo es pura interpretación de la ley, y no todo es pura interpretación de la jurisprudencia. Hay que buscar elementos que permitan complementariedades entre analogía juris, analogía legis, y hay que reconocer que pues, la decisión del juez no se detiene exclusivamente en el apego a la letra, sentido y sentencia de la ley. Si el juez realmente quiere asumir la postura de un catalizador de las relaciones sociales, tendrá que abrirse al mundo de lo analógico, superando estas situaciones. En Tomás de Aquino, el derecho no es ante todo un universal normativo, sino aquella cosa que hay que dar en concreto al individualizar la norma. Ius non es lex, es decir, la norma abstracta. Ius es ipsa res, es decir, la cosa que el intérprete con base en la ratio decidendi hace suya al que gana el pleito. El gran positivista Hans Kelsen, en una obra, es un opúsculo famoso sobre la idea de justicia, enfatizaba el papel individualizador del juez en este sentido. Por su énfasis práctico, nuestra formación jurídica en noveno décimo semestre ya no convierte en tema medular una categoría explicativa, sino un problema práctico individual o particular, es decir, el caso, razón de ser del desempeño profesional. En función del caso, cobran sentido existencial todos los ejes temáticos y las conexiones intertemáticas de los enfoques teóricos estudiados en el transcurso de la carrera. Si la razón teórica ha sido decisiva en los semestres anteriores, ahora, noveno décimo, cobra importancia el cultivo de la razón práctica, la razón prudencial de los antiguos jurisprudentes, tan cara al situacionismo de la ética tomista, que exige atender a las circunstancias, a los fines particulares, a las coyunturas, evitando el reduccionismo univocista. En clase nos rotulaban el caso. Ahora en noveno décimo, de viva voz, conocemos realmente a la persona que aún confía en el derecho y espera una resolución que haga posible el sum quid retribuere, como decía el padre José Carvajal. Estamos en una situación en la que hoy los estudiantes se ven abocados a construir interpretaciones que a veces tienen que ir un poco más allá de la ley. Habrá que hacer analogía juris, analogía legis,
y a veces incluso tendrán que jugar otros aspectos en los que necesariamente tenemos que acudir a las ciencias sociales, entrar en un diálogo con las ciencias sociales, con la historia, la política, la psicología, y esos son elementos que nos aporta la hermenéutica como interpretación, desvelamiento, desvelar quién es este sujeto que viene a mí para buscar una asesoría jurídica, quién es este sujeto que quiere tener derecho a, que hace esfuerzos porque se haga efectivo su sum quidque tribuere, ¿cierto? Se reconozca su derecho. En los casos difíciles, desde luego, esto es lo que mayor fuerza cobra y lo vemos especialmente en la jurisprudencia, especialmente en nuestra Corte Constitucional y en épocas en las que el magistrado realmente asume el papel de ser un catalizador de la vida social y tiene que decidir de manera proporcionada, postulatoria, no absoluta, para salvar la vida, los derechos y la dignidad de alguien. Pasa en algunas sentencias, tenemos muchos ejemplos de eso y cada vez más el mundo del derecho se mueve mucho hacia allá, que sería, digamos, la conducta del jurisprudente, que al mismo tiempo también puede ser un jurisconsulto. Bueno, más allá de teorías y abstracciones, cómo obrar y qué hacer frente al caso. Eso es lo que realmente importa a clientes, abogados, conciliadores y jueces. Pero antes de obrar o hacer, a los especialistas del derecho les corresponde comprender clínicamente el caso, lo que supone analizar la situación descrita por el cliente a fin de llegar a un diagnóstico pronóstico, y estos serían elementos que cogerían mucha fuerza o se potencializarían a través del ejercicio analogista. Y eso es especialmente lo que vemos en el paso de un positivismo extremo en la primera mitad del siglo XX a un positivismo moderado que reconoce no solamente el derecho igual para iguales en materia de derechos civiles y políticos, sino que además tiene que reconocer, y cada vez más lo hace, sobre todo si nos declaramos Estado social de derecho, reconoce derecho desigual para desiguales en materia de derechos sociales y económicos. Reconoce que además de los productos en el sistema de derechos están los insumos, que son el factum, los hechos que nos van llevando a los productos, como lo podríamos ver en la hermenéutica crítica de Habermas o de Apple. Adicional a ello, pues entonces esperamos que en ese diagnóstico pronóstico el estudiante de derecho, pero también el profesional de derecho, conciliadores, jueces, apliquen estos pasos: memoria de lo aprendido y vivido, atención a los que saben más, investigación de lo que no resulta claro, previsión de consecuencias, comparación de casos, diagnóstico diferencial, precaución en las complejidades y discernimiento de lo excepcional. Todo esto en una red de condiciones singulares que determinan el ejercicio de la interpretación analógica, distinguiendo para unir en lo que pueda darse unión, estableciendo semejanzas y también diferencias. No es un trabajo fácil, pero por allá se mueve cada vez más el tema de la enseñanza y la aplicación del derecho. Tenemos, por ejemplo, a un Francesco Galgano, precisamente lo revisaba ahorita nuevamente para esta charla, en una obra famosísima que titula La globalización en el espejo del derecho. En esa obra, Francesco Galgano nos va mostrando cómo de repente el cambio en el modelo económico, el paso del capital industrial al capital financiero, que es la globalización, ha hecho que muchas cosas cambien en el derecho y cobre mayor fuerza a veces la interpretación del juez y la jurisprudencia, es decir, una primacía de la jurisdicción sobre la legislación, sin abandonarla, pero considerando que debe haber unos puentes o diálogos entre jurisdicción y legislación, civil law, legislación, common law, jurisdicción. Y bueno, a partir de eso nos dice Galgano, permítame que cambie de gafas, nos dice que
debemos entonces buscar una posibilidad equilibrada entre la justicia del caso concreto, ¿cierto? Sin renunciar a las previsiones de la decisión judicial y de la ley, buscar eh, un, un espectro, un espacio que nos permita establecer hermenéuticamente analogía legis, analogía juris. Todo esto, dice Galgano, para superar la soberbia de las certezas que generaba el univocismo radical y aprender a andar por el camino de las mínimas certidumbres que la vida social, económica y política nos plantean. Diría Edgar Morán, cada vez más tenemos que saber nadar en archipiélagos de certezas, en mares de mucha incertidumbre, y esto afecta a todas las ciencias sociales y desde luego al derecho. Es decir, la formación del derecho nos obliga a sabernos mover en archipiélagos de certezas, en océanos amplísimos de incertidumbres. Y la idea es que un camino que nos puede ayudar a movernos hacia lo postulatorio, aproximativo, sin caer en el riesgo de la soberbia de las certezas, será precisamente el camino analógico. Este método prudencial, porque la analogía es un método prudencial que integra ley, valores y situación concreta, era aplicado por los misioneros dominicos de formación salamantina, que se guiaron del modelo de Bartolomé de las Casas, aplicándolo a la casuística de su formación jurídica, con énfasis en la interpretación analógica que los conducía a afirmar los derechos de los precolombinos, dentro de un esfuerzo dialéctico para interpretar la realidad del Nuevo Mundo como asunto al mismo tiempo de univocidad y posible equivocidad, articulándolo todo por las sensaciones inmorales que presentaban un integrado de semejanzas y diferencias frente al paradigma del conquistador, interesado tan solo en la univocidad de la definición de hombre. Recuerden ustedes que solamente hasta 1537, con la bula Sublimis Deus, se reconoció la humanidad de los indios en estas tierras. Es decir, que de 1492 a 1537, precisamente por una idea univocista, se justificaron masacres y un mundo de cosas que aún califican los historiadores a España como la leyenda negra, estableciendo que si en la Segunda Guerra Mundial hubo reductio ad Hitlerum, una forma de univocismo radical, hacia la conquista y colonia de estas tierras, pues se dio lo mismo, sobre todo por una idea de humanidad que no conciliaba con la realidad de los indígenas. Entonces, los misioneros se preguntaban si además de la humanidad común, había que reclamar la originalidad de los nuevos pueblos, que no podían ser considerados como animales inferiores, próximos a los simios. Esa sería una forma de equivocismo también. Y bueno, tenemos representantes, digamos, analógicos que anteceden a la propuesta de Beuchot. Beuchot podría ser un potencializador de esto, pero no olvidemos que hay unos recursos históricos que ya nos muestran las posibilidades de la analogía, que en últimas pues van a permitir salvar una humanidad que de alguna manera pues no se extinguió del todo y que tuvo una representación legal a través de la legislación indiana, la prolija construcción de la legislación indiana que algunos estadistas aún reconocen como la primera constitución. Alfonso López Miquelsen, en un seminario que diera hace muchos años en la Universidad de Santo Tomás, decía que antes de las constituciones que conocemos, la primera historia constitucional debiera ser precisamente la legislación indiana, por el modo como se construye tratando de aterrizar esa ley al clima y a la complexión de los indígenas. Que eso los haya salvado a todos no lo sabemos, pero salvó una buena parte de la población. Los tomistas tunjanos, a cuyo estudio de filosofía y teología
acudía el buen cura Juan de Castellanos, eran sus amigos, especialmente el regente de estudios Alberto Pedreros, animador del cacique don Diego de Torres, que había entrado en desobediencia civil. Hay que reconocer que don Juan de Castellanos, como autor del poema más extenso de la lengua castellana, y tal vez de todas las lenguas, había recibido la influencia directa de la interpretación analógica, especialmente de sus amigos frailes del convento de Santo Domingo de Tunja. No se queda ninguna peripecia mayor sin ser objeto de relato, ni tampoco descarta nombres conocidos por alguna acción de armas y o aventura desde el norte hasta el extremo sur del continente, y llama la atención que su interpretación es perfectamente sintónica a la tradición de la hermenéutica analógica. Ubica a cada sujeto en su realidad moral y aún en su ubicación social, con el propósito de liberar a cada sujeto de responsabilidades abstractas por una mirada unívoca o calificativo equívoco. Es central en su larguísima elegía, en la que parece hacerse eco del canto general de Neruda, la figura señera de Bartolomé de las Casas, a quien califica de bendito reverendo. Volvemos ya para cerrar. ¿Me queda tiempo o me pasé ya de los 20 minutos, mi doctora? Está súper interesante, así que nos queda tiempo. Muchas gracias. Bueno, el tema es que volvemos al mundo jurídico. Carla Farali, en ese texto que menciono, Filosofía del Derecho Contemporánea, nos dice que hay un antes y hay un después, y ese antes está marcado por Helbert Hart. La crisis del positivismo podría tener su inicio precisamente en los trabajos de Helbert Hart. Hay un Helbert Hart que sufre de crisis existencial y al mismo tiempo epistemológica por las cosas que va a conocer después de lo que ocurriera en la Segunda Guerra Mundial. Es más, Helbert Hart fue uno de los juristas invitados a analizar muchos de los procesos que se tuvieron en cuenta durante los juicios de Nuremberg. Y él va haciendo relatos muy interesantes en los que descubre que de repente ese positivismo jurídico que conoció y sobre el que se formó, dejó de lado unos elementos que serían de vital importancia para hacer que los sistemas de derecho realmente sirvan a la vida social y sirvan al propósito fundamental, que es la realización de la justicia. Y en esto va a decir Helbert Hart, hay un contenido mínimo de derecho natural que tendremos que empezar a reconocer. Farali nos dice que tal vez ahí arranca la crisis del positivismo, tener que reconocer elementos de un derecho natural que estaba olvidado. Helbert Hart va a llevar a esto perseverare in suo esse, salvar algo de la naturaleza real que somos, entendida desde las vulnerabilidades que somos, ¿cierto? Y cómo esas vulnerabilidades no son absolutas, ¿cierto? Hay igualdad relativa, hay altruismo limitado, y en esos casos convivencia inestable, y los sistemas de derecho tienen que empezar a reconocer eso en diálogo con las ciencias sociales que lo alimentan, para que las posibilidades realmente prácticas no vuelvan a reproducir esos fenómenos de reductio ad Hitlerum, en los que todo se despacha con la expresión, qué pena, la ley es la ley y punto. De repente aquí Hart cambia su visión, y ese es un aspecto que inspira hondamente a la Farali en su libro, que al mismo tiempo pues es un resumen de una obra mucho más amplia y voluminosa de su maestro de filosofía del derecho, Guido Fasson. A partir entonces de los años 60 van a aparecer unas tendencias en la filosofía del derecho que dialogan, y algunas de ellas se mueven en el mundo de la analogía iuris, analogía legis. Tenemos por un lado el axiologismo, valores de coexistencia como un elemento importante en la interpretación jurídica. No dejamos de lado la interpretación dogmática o el formalismo, ius conditum, derecho positivo vigente. Pero 1 y 4
se deben alimentar de sociologismo, cuál es la utilidad social del sistema de derechos y realmente a quién sirven, a un propósito en abstracto o a un propósito concreto, que sería lo que aparece en 3, la naturaleza real de las cosas. Hay que ir a la naturaleza real de las cosas. La famosa tercera vía, que tiene 2 grandes representantes, el papá de esa escuela, que va a ser Gustav Radbruch, y su continuador, que mencionó el padre, que es precisamente Arthur Kaufmann, precisamente reconociendo las bondades de la analogía. Cuando hablamos de ir a la naturaleza real de las cosas, decimos que el juez, también el legislador, pero especialmente el juez, está llamado a desvelar la naturaleza real de lo que es el sujeto dentro del caso. Es decir, que hay situaciones complejas y adversas en las que hay que hacer un desvelamiento especial, y la herramienta predilecta para ello será precisamente la hermenéutica, y especialmente la hermenéutica analógica, en el sentido de los lenguajes que encierra este ente, esta realidad, las narrativas que hacen posible este ente y que nos permiten aproximarnos un poco a la verdad que hay aquí y sobre la que hay que fallar en materia de justicia. Hay algunas sentencias que dan cuenta de eso, incluso decimos que hay una Corte de Oro Constitucional que más o menos así fungió, que va a ser la primera Corte Constitucional de los años 90 hasta el año 2002, del milenio. ¿Qué es lo que juega allí? El aspecto de, al mismo tiempo, reconocer legalidad y legitimidad a través de un enfoque triádico en el que juegan validez, eficacia y justificación del derecho. La validez en el sentido de una dogmática que no se encierra sola, que debe dialogar con la eficacia, que sería el sociologismo jurídico, pero también con unos valores que están en juego, que sería el axiologismo y la filosofía del derecho. Esos elementos requieren de constante diálogo, y serán la clave para que los sistemas de derecho funcionen y especialmente sean subsidiarios de la vida social. Por último, pues este es el trabajo de la Faralí resumido, y lo interesante es que un elemento clave dentro de toda esta lectura que nos lleva a nuevos desafíos jurídicos es precisamente el que se desprende aquí en este capítulo, el del racionamiento jurídico y las posibilidades que nos brinda la analogía, el ejercicio analógico. Eso es lo que quería presentarles, les ruego me disculpen, espero que les haya logrado alguna comprensión hasta aquí. Agradezco mucho nuevamente la invitación y bueno, estoy atento a todas las cosas que vayamos a dialogar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robinson. Me trasladó a mis estudios de pregrado en las primeras, la primera parte de la presentación. Inmediatamente me llevó a la Universidad de Santo Tomás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los aportes. Súper interesante todo lo que nos plantea y ya nos ubica precisamente en el derecho, ¿cierto? En la aplicación entonces que nosotros damos como abogados de la hermenéutica, en este caso de la hermenéutica analógica, al derecho y a los casos concretos, a veces casos difíciles también que mencionaba, precisamente en donde este tipo de herramientas resultan siendo las más valiosas y las más útiles y las necesarias para poder resolver los mismos. En ese sentido, entonces, damos paso a la discusión y plantearía inicialmente 2 puntos de discusión. El primero de ellos sería la necesidad de la analogía o la proporcionalidad de la analogía a partir de el extremismo, no sé si podrías llamarlo así, de la univocidad y de la equivocidad. Ese sería como, digamos, uno de los primeros puntos a tratar. Y el segundo que resaltó y pues mencionó tanto el padre José como el doctor Robinson es precisamente la necesidad, ¿sí?, de generar un diálogo
con las ciencias sociales, del derecho con las ciencias sociales, a partir precisamente de la aplicación de la analogía para, como lo expresaba el doctor Robinson, desvelar precisamente aquello que estamos buscando. Esos serían inicialmente los dos puntos que plantearía para empezar la discusión, así que los invito a participar, a levantar la mano y empezar entonces el diálogo, pues basados en la lectura y por supuesto con los aportes que nos han dejado nuestros dos invitados, que ha sido de verdad súper interesante y maravilloso sus apreciaciones. No sé quién quiere empezar. El doctor Camilo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Un gran placer estar en este seminario con tremendas ponencias, con bellísimas presentaciones, que además nos estimulan mucho y nos enseñan mucho a aquellas personas que no tenemos una formación como filósofos, y a partir de ello podemos entender un poco mejor de qué trata esto de la hermenéutica y en concreto de la hermenéutica analógica. Yo lo que quisiera introducir es un poco la perspectiva del investigador, la preocupación del investigador a partir pues, del uso de la hermenéutica analógica, y les cuento ahí brevemente cómo elegimos la lectura y el tema para este seminario. Nosotros estamos haciendo una revisión de investigaciones en Colombia, de artículos y de cuáles son las metodologías que utilizan estos artículos. Y nos hemos encontrado que cuando son investigaciones teóricas o investigaciones que se centran en lo documental, cuando se hace una descripción de su metodología, se utilizan básicamente lugares comunes, fórmulas preestablecidas, y es decir, vamos a hacer una investigación documental, vamos a hacer una investigación cualitativa, vamos a hacer una investigación hermenéutica. Y no se hace un desarrollo más allá de la mera mención de estos elementos. Entonces, pues uno se queda preocupado, uno no termina de entender qué es lo que se está haciendo, cómo se está procesando el texto, cómo se está tratando de extractar el significado del texto, cómo se están utilizando estas fuentes para construir un razonamiento o una argumentación. Y digamos que eso le hace un flaco favor a la investigación documental, a la investigación teórica, porque la tendencia fuertemente influenciada creo yo, por las corrientes positivistas, es a predicar la irracionalidad de ese tipo de investigación. Si no cuantificamos, si no categorizamos, si no de alguna manera concretamos los procesos que hacemos con los textos, parece que estamos haciendo o incurriendo en la mera especulación. Y la pregunta que a mí me surge y que quisiera sugerir a nuestros relator y correlator para ver qué opinan al respecto es: ¿piensan ustedes que el uso de la hermenéutica, que la aplicación del tipo de razonamiento que nos sugiere la hermenéutica analógica nos puede dar de algún modo algo de legitimidad, de plausibilidad al trabajo que hacemos los investigadores que nos centramos en la interpretación de textos? Nos puede ayudar de nuevo, a legitimar nuestro ejercicio y a no tener que necesariamente irnos al lado positivista para considerarnos verdaderos investigadores y considerar que realmente estamos construyendo conocimiento. Eso es lo que me surge a mí mucho. Y de nuevo, muchas gracias a los dos por decidir participar en este seminario. Creo que es un aporte muy importante para nuestra comunidad investigativa que estamos construyendo. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Padre. No, pues es que, como hablábamos de que en la analogía, hablando de la analogía, las cosas de boca, la intervención de Camilo me lleva a otros horizontes. No propiamente yo digo al profesor Robinson que resuelva esa pregunta. Lo único que yo creo es, yo los admiro a ustedes y al mismo tiempo los considero, porque ese universo
de lo jurídico es demasiado amplio y se va enriqueciendo cada vez que un tribunal, una corte emite una sentencia y hace una determinada aplicación de la norma y se agrega a la gran tradición jurídica. Y yo veo la dificultad en el sentido de que rastrear, digamos, la historia de una determinada jurisprudencia en un determinado tema y poder emitir un concepto debe ser muy difícil. Yo supongo que deben estar creando algún software que permita ese estudio comparado de sentencias y todo eso y poder trazar una línea jurídica en una determinada dirección. Pero realmente, si ya en filosofía, que no son tantos los filósofos, hay tanto problema para uno estar al tanto de todo lo que se está diciendo, yo me imagino que la dificultad es enorme en el plano jurídico. Solamente quisiera agregar una cosita pensando en que tal vez no tenga tiempo de intervenir más porque debo retirarme. Y es a propósito de que el artículo trae a cuento a Levinas, ¿sí? En un momento del texto se piensa en Levinas, sin embargo, pues es tocado tan marginalmente que se pierde la importancia de Levinas, por ejemplo, en este terreno, que Levinas habla de difícil justicia, la difícil justicia, y justamente es la incapacidad que tiene el universal para reconocer la unicidad, la originalidad, el carácter infinito del individuo, o sea, cómo el individuo en un momento dado, él solito reclamaría toda una justicia para él, es decir, que se pudiera hacer todo un discernimiento de toda la jurisprudencia para darle una rendida justicia. Y eso es una difícil justicia y un ordenamiento jurídico, un país, etcétera, etcétera, difícilmente pueden aplicarla, aunque deben esforzarse para pasar de esa justicia, de lo universal, donde todo el mundo se equipara, a la difícil justicia que considere esa realidad de las personas en su concretud, en la historia, en el tiempo, en sus vivencias. Entonces, digamos, si hay que hacer investigación, y con eso concluyo, si hay que investigar es cómo se hace esa transición, cómo se pasa de esa justicia de lo universal, en donde los códigos prácticamente consideran que todo el mundo está en capacidad de recibir esa justicia y que suponen una igualdad que no existe, cómo pasar a esa difícil justicia que es la que están esperando los ciudadanos. Muchas gracias, padre. No sé, doctor Robinson. Sí. Muchas gracias. Pues atendiendo primero lo que preguntaba el doctor Camilo, hay una cuestión que nosotros hemos tratado, no es fácil, no quiere decir que porque la reconozcamos estemos haciendo bien las cosas, hablo de la Universidad Santo Tomás, pero pues siempre hay que intentarlo, ¿no? Siempre hay que hacer un esfuerzo que nos permita mejorar. Nosotros siempre hemos hablado de dos direcciones en el aprendizaje del derecho. Ius conditum, derecho positivo vigente, y ius condendum, uso alternativo del derecho. Resulta que en la medida en que vamos avanzando en la formación jurídica, tanto a nivel del pregrado como del posgrado, se ha venido descubriendo que no hay un ius conditum, derecho positivo vigente, claro si no está soportado en toda la crítica que se le puede hacer. Es decir, si el sistema de derechos no es sometido a una especie de ejercicio de falsación, no funciona. Y esto es algo que acogen algunos teóricos
algunos filósofos del derecho, entre ellos Habermas. Hay que hacer un esfuerzo de análisis del sistema de derecho para reconocer en él más que sus bondades, sus vacíos, sus imperfecciones, sus ejercicios colonizadores, más que sus bondades en el sentido de la subsidiariedad. Hay muchos sistemas de derecho, voy a utilizar este libro de ejemplo, que colonizan la vida social. De ahí la idea de que en algunos países por cada ciudadano debe haber 2 abogados, porque todo lo resuelve el derecho, todo está sujeto al derecho, incluso en la vida misma, cualquier cosa que ocurre, hay que sacar una ley, debemos crear una ley, debe pensarse en una ley que castigue de mejor manera a los violadores, que castigue de mejor manera a los vendedores de drogas. Todo al final tiene que resolverse en la ley, ¿cierto? Eh, Asumimos la idea de que la ley es última ratio, no solamente el derecho penal, sino todo el derecho, y todo tiene que resolverse allá. Entonces, Habermas dice, oiga, eso es una colonización del derecho, que no sirve realmente a los propósitos sociales. Tenemos que buscar una posibilidad diferente que sería subsidiariedad, es decir, el derecho se vuelve subsidiario de la vida social, es decir, hay muchas cosas que la sociedad tiene que empezar a resolver por sí misma, a través del diálogo, a través de muchas acciones que no necesariamente tienen que estar sujetas al derecho. La misma ciudadanía puede hacer el sistema de derechos y más bien acudir al sistema de derechos cuando no pueda resolver por sí misma algunas cosas. Hay que buscar la manera de que el derecho sea subsidiario y no colonizador. Pero ¿cómo lograr eso? Pues el asunto tiene mucho que ver con la investigación. Cuando las universidades hacen un esfuerzo de llevar al estudiante, no solo por el jus conditum, sino también por el jus condendum. El jus condendum significa prácticas alternativas del derecho que se van descubriendo a través de la investigación misma y se van descubriendo precisamente porque no hay un solo enfoque. Eso que decía el doctor Camilo es muy cierto y no solamente pasa en derecho, ocurre en otras facultades, por ejemplo, de economía o de administración de empresas. El enfoque clásico tradicional que tiene que ser con comprobación y medición y ejercicio estadístico, que es el clásico enfoque empírico analítico. Si usted no tiene encuestas, si usted no tiene estadística, no me funciona. ¿Y la revisión documental no sirve? Pues ahí viene una segunda posibilidad de enfoque que sería el histórico hermenéutico. La historia de vida a través de los textos, la historia de vida a través de una casuística que no se analiza de manera directa en la realidad, sino a través de lo que han dicho algunas autoridades. La otra posibilidad, el otro enfoque, ya dije empírico analítico, histórico hermenéutico, el otro enfoque crítico social dialéctico, que es lo que Orlando Falsborda denominó IAP, Investigación Acción Participativa. Oiga, no, involucrémonos con las comunidades, sintamos sus dolores, sus alegrías, sus penas, su vida felicitante o no, y a través de esa experiencia echemos a andar un proyecto. Y la última posibilidad, crítico social sistémico, la necesidad real y efectiva de lograr una transformación social convirtiendo a todos los involucrados en investigadores. No solamente soy yo, sino la comunidad en general. Estas cosas en el derecho especialmente cobran fuerza cuando al estudiante se le va llevando por el jus condendum, derecho, uso alternativo del derecho y crítica del derecho. Son asuntos que se están volviendo una exigencia a nivel curricular, que los chicos, además de aprender todas las recetas y posibilidades dogmáticas, se den cuenta que ellas deben ser sometidas a falsación y crítica y que hay enfoques, hay autores y escuelas que hacen esas críticas y permiten ir conociendo este tipo de enfoques. Es decir, al lado del enfoque empírico analítico, que es el tradicional, está el enfoque histórico hermenéutico, el enfoque crítico social dialéctico y el enfoque crítico social sistémico. Todos esos enfoques
eh, permiten que no caigamos en reduccionismos o univocismos o equivocismos, permiten que podamos buscar posibilidades que nos permitan construir un mejor derecho, un derecho que se acomode a las circunstancias naturales de nuestros pueblos, nuestras comunidades. Ha funcionado, hay pruebas de ello. El uso alternativo del derecho que ha echado a andar especialmente Boaventura de Sousa Santos es precisamente un ejemplo de eso. Cómo a través de cabildos se han podido manejar presupuestos a través de algunas comunidades en Brasil que no era posible manejarlos de arriba hacia abajo. Es decir, ahí cambia la idea, por ejemplo, de política pública. Si la política pública generalmente se entiende como algo top-down, de arriba abajo, con la propuesta del uso alternativo del derecho de Boaventura es bottom-up, de abajo hacia arriba. Lo vamos a hacer es desde el pueblo, por las propias necesidades del pueblo, hacia lo que debe realmente convertirse en ley. Y eso es un proceso investigativo. Yo creo que es una cuestión que depende de nuestras facultades, de los modos de enseñanza y desde luego del fortalecimiento que hay que hacer al aspecto investigativo como un aspecto transversal, necesario, importante, como una práctica muy importante. Perdón que me alargué en esa respuesta, discúlpenme. Muchas gracias, doctor Robinson, por su respuesta. Doctor Andrés. Doctor Andrés, el micrófono, por favor, que no lo estamos escuchando. Gracias, doctora Nancy. Ya. Profesor Robinson, muchas gracias. Qué interesante charla. Créame que a mí yo me tendría aquí horas oyéndolo, porque ha hecho usted una visión panorámica grandiosa. A mí me tocó educarme con los curas salesianos en Tunja, con los jesuitas en Bogotá y con los dominicos todos los días, cada rato. Entonces tengo una visión panorámica genial. Pero mire, para resumir también, hace unos 2, 3 años, tal vez 4 años, vino un profesor español, Marín, recuerden ustedes, un anciano venerable, dictó una conferencia deliciosa, pero a mí me quedó de ahí una espina. Dijo, miren, en la Edad Media se agarraron ese famosísimo Santo Tomás de Aquino con un tipo llamado Escoto Eurígena sobre el problema de la fe y la revelación. Y entonces, pues claro, Santo Tomás, como usted lo había relacionado, y el padre Carvajal, es el adalid de la analogía, desde luego. Pero este Duns, medio hereje en esa época, dijo que había una convergencia entre razón y fe, ¿no? Madre, yo creo que los curas lo dieron mandar para el infierno de una por haber dicho semejante. Pero es que ese es el tema. ¿Es una analogía o es una convergencia? Usted ha sido excelentemente claro. Y sobre todo en estas últimas palabras se acaba de decir, ¿no? Esto de el uso alternativo del derecho es precisamente la combinación no solo de una analogía, sino una convergencia. Y ahí es donde tenemos el gran problema, no sé, de la evolución de la ciencia jurídica y de ese encuentro con las ciencias humanísticas y sociales. Yo me acuerdo de haber entrado a la Javeriana y alcancé en el primer semestre a tener la deliciosa charla ya poco audible del padre Urías, el gran filósofo del derecho colombiano, el jesuita. Lo reemplazó el padre Ordóñez, ya un poco más herético, ¿no? Ya se apartó y empezó a hacernos unos análisis sobre la percepción, sobre el esquema kantiano y hegeliano. Y finalmente caí en garras del padre Llano, que ya era un sociólogo que venía de la Sorbona, y nos echó un cuento del berraco. Y nos invitaba a salir a las marchas, ¿no? Pues una evolución en unos pocos años. Pues en qué sabemos que el padre Urías debiera ser San Urías, lo tienen allá en una estatua. El padre Ordóñez lo tienen medio olvidado y a Llano finalmente lo condenaron. Escribió unos artículos geniales en el Espectador, era, y el arzobispo de Bogotá le dijo, mire, padre Llano, no, cállese pico. Pero es que ahí está el uso alternativo, mire. Entonces, claro, yo, perdónenme, me quiero referir a mi caso y creo que soy un privilegiado aquí entre ustedes porque yo cojo a mis alumnos en segundo semestre con filosofía y derecho y empiezo y me esfuerzo y lucho muchísimo porque la teoría del conocimiento empiece por la lógica, ¿no? Lo más aristotélico que hay, la lógica, y de ahí sí pase a la crítica, que son las categorías, el principio de contradicción, la dialéctica,
para tratar de acercarnos a lo que sería la verdad. Y por último, pues todos esos detalles de la epistemología que uno no alcanza a explicar bien porque ni los entiende uno, pero que queden claros, ¿no? Paso, digo, soy privilegiado porque al año los cojo en sociología en cuarto semestre y ya hay una evolución y ya empiezan a mostrarse alternativos y empiezan a descenderse al problema sociológico. Y el derecho se me sale de la teoría y entonces entramos en el mundo de la sociología. Qué bueno todo eso que usted nos mencionó. Y usted tocó de Contera a Montesinos, a Fray Bartolomé de las Casas, y nadie menos que a don Diego de Torres, el famosísimo cacique de Turmequé, que fue el primero que le llevó a su Real Majestad, a Felipe II, un memorial de agravios. Esa historia del cacique de Turmequé, don Diego de Torres y Moyachoque, que escribió el historiador y sociólogo Ulises Rojas, el escritor Gilberto Abril, que tuvo premios internacionales, es una historia bellísima. Yo trato entonces con los sociólogos de que analicemos eso, ¿no? Porque aquí desde la colonia se presentó el problema del abuso de los indígenas. Usted cita ahí a Montesinos. Ese primer memorial de agravios que se lo entregó el cacique de Turmequé, don Diego de Torres, en la mano a su majestad el rey Felipe, y que por cédula real lo nombró cacique de Turmequé. Pues eso es una cosa grandiosa, ¿no? Ahí empieza el verdadero debate ya filosófico, jurídico, sociológico. Claro, en esos años de la opresión y la represión de la colonia, pues fue fatal. Tuvo que venir la emancipación. O sea, usted también habla de la liberación, la emancipación. Qué interesante. Entonces, ahí es donde soy más privilegiado porque ya en quinto semestre los cojo en argumentación, ¿no? Entonces ya están más curtiditos, ya van avanzando. Y ya los tengo fichados, ¿no? Yo sé quiénes son los que desde el segundo semestre son pichones de ideólogo. Ya en quinto están más evolucionados. Pero mi verdadero premio está en octavo semestre cuando los cojo en sistemas políticos. Y ahí sí, ya viene, ahí sí, ya todo el mundo ha salido del closet. ¿Sí? Ya todos los que son, y los que no son también no son. Y entonces hablamos a calzón quitado de todo el proceso, ¿no? Pero yo los vuelvo a decir, pero acuérdense cuando yo les enseñé lógica. No se desprendan de ese principio fundamental del juicio, del raciocinio. Ahí sí pasamos a la crítica, que es la dialéctica que ustedes hoy con tanta propiedad esgrimen, ¿no? Y ahí sí podemos entrar a hablar ya de ideologías y de conceptos y de los usos alternativos del derecho. Qué excelente panorama, no se imaginan, envídienme, porque tengo ese privilegio de coger un niño o una niña en segundo semestre y despacharlo en octavo. Esos 3 años son definitivos en la vida de cualquier persona, ya es nada más. Pero mío como profesor es un premio, es un privilegio. Entonces, ahí es donde está, ¿no? Y lo que decía el padre Carvajal, con base en las palabras de Camilo, ¿no? El problema de ese rastreo, ¿no? De ese rastreo, ¿no? De la investigación, que en mi caso es desde el segundo hasta el octavo semestre, es importantísimo, porque ahí es donde están todos los equívocos, los unívocos y toda esa variedad inmensa, ¿no? Que tenemos que tratar de discernir, ¿no? Y entonces usted hizo alusión al derecho indiano, qué hermoso texto del profesor Armando Soeskun, muerto hace poquito, sobre el código Nemequeni, ¿no? Y de cómo eso chocó con el concepto feudalista que trajeron los españoles y volvieron el problema de las encomiendas, los mitos, los resguardos. Y se dieron el lujo de construir un proletario americano auténtico, ¿no? Qué belleza, es que ese caso es, yo creo que es de destacarme en la panorámica de la historia universal, ¿no? Qué cosa tan hermosa, ¿no? Coger a los indios que eran ya sumisos, ¿no? El caciquismo era una cosa terrible, caciquismo que no ha desaparecido, obviamente, o sea, y traerles el feudalismo, volverlos miteros, encomenderos y todas esas, pues fue crear una sociedad totalmente desarraigada con un proletariado idóneo. Cuando vino la escasa industrialización que llegó aquí, pues teníamos, mejor dicho, unos proletarios que es que en ninguna parte del mundo estaban tan bien preparados para eso, para ser orfebres industriales de una industria, como digo, incipiente, ¿no? Y ahí vamos, y ahí es donde tenemos que hacer el debate. Y qué interesante su manera tan didáctica, profesor Robinson, de explicarnos ese proceso, ¿no? Analogía, diferenciación, univocidad,
equivocidad y ese proceso que finalmente nos trae lo que usted ha dicho, repito su frase, el uso alternativo del derecho. Pareciera una cosa un poco peyorativa, el uso alternativo del derecho. Yo no sé si el padre Urías, cada vez que oiga esa vaina, creo que se estremece en su tumba y la estatua le salen grietas, ¿no? El padre Ordóñez lo alcanza a entender, pero es muy hegeliano, ¿no? Dice, sí, pero métale la dialéctica, métale, mijo, y el cura ya no se totea las risas porque dice, hermano, ¿se dan cuenta? Este era un problema social bien berriondo. Entonces, ahí tengo yo. Perdóneme que obligatoriamente me tengo que meter en mi campo, en mi área, en mi reducido mundo, pero es que está muy bien porque su conferencia, profesor Robinson, ha sido perfectamente hecha para eso. Qué bueno que yo aquí he tomado frases suyas, esto queda grabado, y les invité a algunos de mis alumnos de argumentación a que asistieran. Sí vi que estaban algunos, pero tal vez han tenido que retirarse por otra clase. A ver si le damos como una forma a ese proceso, ¿no? Hasta llegar a una auténtica comprensión del uso alternativo del derecho y de los sistemas políticos comparados. Comparados, ahí la frase sabia. Y el curso se llama de sistemas políticos comparados. Eso es sabio. Pero es que ahí es donde tenemos que aterrizar, ¿no? Porque ellos tienen una idea sistemática de la verdad, ¿no? Claro, pues si es que a usted, a cualquiera, oiga Robinson, camina bien, oiga Robinson, no coja eso, oiga Robinson, báñese las manos. O sea, desde la niñez nos están embutiendo verdades, sin ninguna lógica ni criterio, sino solo verdades. Entonces uno queda con el cerebro acostumbrado a decir verdades, ¿no? Y entonces cualquier vaina, en vez de primero tamizarla por la lógica y darle un sentido crítico, pues ya es una verdad, y entonces la gente empieza a alinearse. Eso es gravísimo. Ya en octavo semestre están o más pulidos o definitivamente ya metidos en sus verdades. Y entonces eso sí se nos vuelve grave la vaina. Porque ¿cómo hacemos para desenvolverla, para desovillar la vaina, ¿no? Y entonces, pues bien, sí. Ahí tendríamos que buscar, usted usó en 2 ocasiones, que soy detallista y como soy profesor me he vuelto así, la palabra independencia, la palabra emancipación, ¿no? Y nos trajo a las tesis de Sousa Santos, que precisamente en sociología yo se lo empiezo a embutir y ya en sistemas políticos nos toca de frente tratarlo, ¿no? Eso del nuevo contrato social, la nueva democracia que hay que crear a partir de la vida real social, ¿no? Hacia unas, digamos, esquemas de convergencia. Pues es lo ideal. Y no dejo de recordar con inmenso cariño un libro de historia que me regalaron una vez por allá cuando estaba muchacho, sobre la historia de México, ¿no? Y el profesor José Vasconcelos, ilustre, después vine a saber quién era ese personaje, escribe una vaina que a mí me impactó, digo, el verdadero libertador de América es el burro. Y pero este man está más loco que todos, ¿no? Sí, señor, porque es que el burro liberó al indio de cargar los bultos, de cargar los fardos, de echarse las costillas de las cosechas, de recorrer inmensas distancias él solo soportando el peso y caminando. El burro es el verdadero libertador de América. ¿Hasta dónde le hemos dado cabida al burro en nuestra docencia, en nuestra concepción? Yo les agradezco en el alma, profesor Wilson, Emerson, Nancy, Bueno, doctor Andrés. el padre Carvajal que no está. Muchas gracias, doctor Andrés, por siempre recordarnos y por sus valiosos aportes. Vamos a dar entonces oportunidad a 2 intervenciones más, porque ya también se nos está acabando el tiempo, entonces no sé quién más quiera participar. Para ir finalizando también nuestro seminario. ¿Alguien de pronto que quisiera participar, que nos levante la mano? El profesor Emerson. Buen día para todos y todas y un caluroso saludo para el doctor Robinson. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido magnífico escucharlo, doctor Robinson. Yo tengo una pregunta muy concreta, ¿no? En el texto sobre hermenéutica analógica, pues Beuchot se refería a varios elementos, ¿no? Como a la sintaxis y a la semántica. Y me parece que creo que entre la semántica él hacía referencia al contexto, ¿no?
sea, no solo hay que ver la coherencia interna del texto, sino también mirar cómo se relaciona con elementos externos, con ese tipo de contexto, ¿no? Y esto me lleva como a pensar en ese tipo, en el tema de la diferenciación y la uniformidad, ¿no? Pero en un contexto específico, y es en las investigaciones hermenéuticas en derecho, en la medida que la gran mayoría de estudios que se centran en el ordenamiento jurídico, pues colombiano, en la jurisprudencia, pues se centran en los problemas específicos colombianos. Entonces, no sé si para su merced, doctor Robinson, estos textos pueden llevar más allá de construir un contexto específico, de escribir un contexto específico colombiano, si he encontrado alguno que pueda salirse del contexto colombiano para llegar a pensar el contexto más allá de lo local y pensarlo en un contexto más como universal, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, si bien se busca la diferenciación, siempre se busca tratar o se debe tratar de pensar en principios de tipo universal, sobre todo cuando estamos hablando como de la construcción científica. O sea, cómo pasamos de estudios netamente locales para considerar como escenarios más, bueno, siendo un poco como ambicioso, más universales, ¿no? Más principios universales. Esa sería como mi pregunta específica. Doctor, pues hay una cuestión que yo he tenido en cuenta después de que leí hace algunos años la teoría impura del derecho de Diego Eduardo López, y es precisamente porque él no lo dice abiertamente, pero en el fondo está desarrollando unas categorías que provienen de Umberto Eco, ¿no? La intentio operis, la intentio autoris, intentio operis, intentio lectoris, que es algo que de alguna manera uno puede interpretar en la segunda parte del texto que nos compartieron de Beuchot, cuando toca la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica, pues, la sintáctica, que es lo primero, como la cohesión de las palabras entre sí, esa es la sintáctica. La semántica, la relación palabras-cosas, y la pragmática, relación palabra-autor. ¿Cuál es la intención que realmente tiene el autor al escribir un texto? ¿Cuáles son los móviles que lo llevan a producir ese texto? Y cómo a veces el lector puede llegar a entender de mejor manera al autor, sobre todo después de muerto, porque el lector ya después de muchos años o siglos conoce todo el contexto de la época del autor, entonces de mejor manera puede establecer por qué escribió esa obra, cuáles fueron los móviles que lo impulsaron a. De alguna manera, Diego Eduardo López dice que lo que hemos hecho a nivel nacional y latinoamericano es, digamos que el hecho de Procusto, ¿no? Tomar moldes teóricos de otros lugares del mundo y aterrizarlos acá, a veces sin respetar precisamente la intentio operis y la intentio autoris, porque son tiempos muy diferentes. Sin embargo, él dice que a partir de esos ejercicios, que en el fondo son analógicos, se va descubriendo una identidad propia del derecho en nuestros pueblos. Por eso él va a decir, no nos cataloguemos como teoría pura del derecho. Hay facultades de derecho todavía en las que algunos profesores insisten que el derecho es Hans Kelsen y que nosotros somos herederos de Hans Kelsen y que en última somos derecho alemán. También hay civilistas que insisten en que somos puro derecho romano y nos debemos al derecho romano y las institutas que manejamos vienen de las pandectas y punto. Pero de repente vamos a partir de la analogía descubriendo que aunque tomamos elementos prestados, esos elementos comienzan a sincronizarse con nuestras propias experiencias culturales y eso hace que surjan cosas novedosas, innovadoras, no puras, porque ya no están ligadas al aspecto originario del sistema de derechos que tomamos prestado, sino que se adaptan a nuestra propia manera de ser y eso genera una novedad, genera algo
novedoso, se vuelve innovador. Y eso es lo que de alguna manera llama Diego Eduardo López teoría impura del derecho. No somos puros porque ya no reproducimos la misma teoría que tomamos prestada. Somos impuros, entre comillas, porque a esa teoría le adaptamos cosas de nuestra propia cultura. Y eso sería, digamos, lo que daría originalidad. No sé si de pronto permitiría la posibilidad de hablar de un derecho universalizable desde nuestras propias experiencias latinoamericanas. Ve usted, doctor Emerson, que de un tiempo para acá se está tratando de hablar de las epistemologías del sur, como un enfoque que parte de unas experiencias metafísicas que ya no pueden ser las que vienen de Europa, sino de la propia experiencia nuestra, la propia experiencia latinoamericana. Me acuerdo mucho que en mi maestría había un profesor que nos decía, mire, eso lo resumimos con una canción que cantaban los amerindios. Si quieres conocer al hombre colombiano, súbete en un bus de servicio urbano. Es decir, muy interesante Hegel y su filosofía del derecho, muy interesante Dilthey y su hermenéutica histórica, pero cojamos eso y trasladémoslo, ¿cómo se dice? Trasvasémoslo a este nuevo envase porque esa realidad, ese ente no es el mismo ente que somos acá. Y eso ha dado posibilidades pues, de empezar a descubrir cierta originalidad. Nuestros sistemas de derechos, cuando vemos la historia del derecho, siempre nos dicen los profesores, son herencia románica, germánica, francesa, pero algunos se aventuran a decir, no solamente somos eso, también son una experiencia cultural por esto, por aquello, por lo otro, porque han reconocido unas formas sociales que no son las mismas de Europa o de Norteamérica. Somos, por ejemplo, familia de aluvión. La famosa antropóloga Virginia Gutiérrez de Piñeres reconocía, ella ahora salen los billetes de 10.000, reconocía que las familias colombianas hasta los años 50 o 60 o eran matriarcales o eran patriarcales. Y eso de alguna manera tuvo incidencia en el derecho de familia colombiano. Tiempo después, unos sociólogos van a decir, la señora tuvo razón hasta aquí, porque a partir de la década de los 90 del pasado siglo XX, esas ideas o formaciones familiares cambiaron. Y ahora hay mucha formación de aluvión, los tuyos, los míos y los nuestros, familias de tanteo, familias de una sola figura familiar, o mamá o papá, pero son forma de familia y hay que reconocerlas y el derecho colombiano debe reconocerlas. Si no las ha reconocido el Código Civil, las va reconociendo la jurisprudencia y de alguna manera se vuelven una parte del derecho. Fíjese lo que está ocurriendo con el caso de las familias formadas por la unión de parejas del mismo sexo, la adopción. Son cuestiones que van adquiriendo una originalidad por la propia experiencia histórica que tenemos, que van reconociendo las mismas altas cortes. No sé si esto de alguna manera satisface la pregunta, doctor Emerson. Sí, señor, muchas gracias. Sí, me queda un poco más claro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que muchísimas gracias, doctor Robinson, y de esta manera vamos finalizando por cuestiones de tiempo también ya, porque pues nos da también pena con todos los asistentes y con las personas a quienes hemos invitado, pues que teníamos previsto como este espacio para el desarrollo del seminario. Doctor Robinson, muchísimas gracias. Recuerde que siempre bienvenido a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Esperamos que pueda continuar acompañándonos también en estos procesos, compartiendo también esos grandes aportes que desde la disciplina y desde su conocimiento y su experiencia nos ha dado. Al Padre José también muchísimas gracias por siempre su buena disposición para con nosotros y apoyo con los procesos de investigación que tenemos en la facultad. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recordemos que este es un ciclo de seminarios, ya les llegará la invitación también para el próximo y
en la otra actividad que les mencionaba al inicio, tenemos nuestro ciclo de entrevistas y de hoy en 8 días precisamente tenemos una con el profesor Luis Vélez para hablar acerca de la investigación en la política criminal. Así que también los invitamos a que hagan parte de este ciclo de entrevistas. Muchísimas gracias a todos nuevamente y les deseamos un feliz día. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Muchas gracias, Nancy Gracias. Paola, profesor Robinson, doctor Robinson, Gracias. a Emerson, Camilo, los demás compañeros, profesores, compañeras. Muchas gracias. Muy ilustrativo y muy interesante esta experiencia.